¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a cambiar de tercio y es que les voy a traer, ojo, según los chinos, el estilo de lucha libre y el deporte de combate más antiguo no solo de China, sino del mundo, el Shuai Yao. Vamos a recorrer la historia de China a la vez que hablamos sobre artes marciales. ¿Qué más podemos pedir? Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. Debo confesar que este video no es originalmente mío, pero el contenido estaba en inglés y me ha parecido genial y quería contarles esta gran historia. Les dejo el canal por si quieren escuchar la fuente original. Aclarado esto, vamos al lío. Cuando nos imaginamos un arte marcial chino, pensamos en algo como esto, pero no como esto. Y es que hace un tiempo empecé a investigar el origen del Jiu-Jitsu japonés y choqué con este arte marcial. Vamos a ver el origen e historia que no es como te lo vende China. ¿Qué? ¿Cómo que no? Primero vamos a conocer la versión oficialista y luego nos adentraremos en la verdadera historia o cómo se cree que se originó el Shuai Yao. Veámoslo. El Shuai Yao es un estilo de lucha libre chino donde estos usan chaquetas de manga corta, las cuales se utilizan para agarrarse y su objetivo es tirar al oponente usando proyecciones y barridos. No se utilizan ni inmovilizaciones ni técnicas de estrangulación o bloqueo de articulaciones. Hay poca evidencia del origen del Shuai Yao, pero muchos lo consideran no solo el arte marcial más antigua de China, sino más antigua del mundo. Si buscamos por internet podemos leer cosas como que el Shuai Yao puede considerarse el deporte más antiguo del mundo. El Shuai Yao, antes conocido como Xiao Ti, tiene su primer registro histórico desde 3697 a.C. En otra página se lee que data de 2697 a.C. En otro sitio dice textual: el Shuai Yao, el cual se conoce incorrectamente como el judo chino y conocido como lucha libre china, tiene más de 4000 años de historia. Es un sistema militar de cuerpo a cuerpo o Kung Fu. Lo que pasa que hay poca evidencia que el Shuai Yao moderno sea el mismo que el antiguo Xiao Ti. Ahora lo vamos a ver. Se dice que el Shuai Yao viene del Xiao Ti, que significa literalmente combate de cuernos. Era un arte marcial donde se suponía que usaban cuernos en los cascos y se cuerneaban. Esta historia se le atribuye al mítico Shi Zhou. No se sabe mucho sobre el Xiao Ti, pues lo más probable es que se trate de una leyenda, pero no hace que la gente siga diciendo que el Xiao Ti es el origen directo no solo del Shuai Yao, sino de las artes marciales chinas. La historia continúa cuando gobernaba la dinastía Tang. En ese tiempo la lucha libre era muy popular y se llamaba Xianpu. Como se muestra en la ilustración, tiene mucha similitud con el sumo japonés. Incluso el primer carácter chino, Xianpu, es el mismo del sumo. Los Tang tenían buena relación con Japón. En varios intercambios comerciales y culturales, el Xianpu se hizo tremendamente popular en Japón. Pero los japoneses dicen que el sumo existe desde mucho antes con la historia de Nomi no Sukune, el cual conté en mi video sobre la historia del Jiu-Jitsu. Esta historia data de cuando vivió el emperador Suini del 69 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Resumiéndolo, Nomi no Sukune mató a Taima no Keaya con una patada en las costillas y otra en la espalda, el cual se dice que fue el creador del sumo, pero siendo estricto, este relato pone en evidencia que la forma de lucha no tiene nada que ver con el sumo moderno, ni en forma ni en técnica. Lo mismo pasa con el Xiao Ti y el Shuai Yao. El Xianpu siguió siendo popular cuando gobernó la dinastía Song, y aquí hay una supuesta conexión directa entre el Xianpu y el Shuai Yao moderno, que carece de evidencia. En estos primeros tiempos del gobierno de la dinastía Song, existió una persona llamada Diao Luzu. Escribió un libro llamado Yue Li Yi, donde se recopilaban las distintas pruebas de fuerzas, conectando con el combate de cuernos del Xiao Ti. Él hablaba del concepto de luchas entre dos hombres a ver quién era el más fuerte, donde puede haber técnicas de golpeo o no. El Yue Li no concreta un estilo en concreto. Lo que se conoce como la región de China, a lo largo de su historia, ha sido habitada y conquistada por diferentes grupos étnicos, desde los chinos de etnia Han, que son los más numerosos, pasando por la Yuan mongola hasta la última dinastía, la Qin,
de orígenes manchúes. Cada etnia quitaba e imponía sus costumbres. La manchú, en concreto, se veía como una conquista bárbara, nada que ver con la cultura Han, más civilizada. Este país que ahora vemos unificado no era tal en el pasado. Algunos estilos de lucha y pruebas de fuerza fueron creadas antes de pertenecer a lo que hoy se conoce como China. Si miramos el sumo japonés y comparamos con las imágenes antiguas del Qianpu, podemos deducir el sumo es sucesor directo tanto en sistema, forma, método de lucha del Qianpu. Curiosamente, la práctica del Qianpu ha desaparecido en China. Entonces podemos deducir que el Shuai-Yao moderno no es de facto descendiente ni del Qianpu ni del Xiaoti, porque no se parece en nada, ni en forma, ni en método de práctica, ni en vestimenta. Ahora, si enfocamos artes marciales que por forma o método se asemejan, vemos en la lucha mongola un patrón. Vamos a ver de dónde viene esto. Según un artículo, acorde a los archivos históricos, la lucha ocupaba un espacio importante en la sociedad antigua de Mongolia. La lucha se convirtió más y más popular en la sociedad de Mongolia. Se convirtió en una actividad diaria y floreció alrededor de la población en general. Debemos tener en cuenta que estos archivos son historia de la etnia Han, lo cual recoge la narrativa Han y sus estilos. Como ya vimos a lo largo del tiempo, las distintas etnias Han han tenido sus propios estilos de lucha, pero lo que los Han no describen es la evolución, conexión o proceso de estos estilos de lucha, que hagan que conecten con ninguno de estos con el tradicional Shuai-Yao. Lo que los Han asumen es que el Shuai-Yao está relacionado con tipos de luchas ancestrales sin ninguna evidencia presentada ni discutida. Ya lo vimos en el pasado y se sigue repitiendo una y otra vez. Es historia de que el Shuai-Yao ya tiene miles de años de antigüedad y que se desarrolló de un estilo de lucha antigua llamada Xiaoti. Tanto en China continental como en Taiwán, la historia se repite. Tenemos el ejemplo de una disertación que se llama La historia del Shuai-Yao por Fan de 1986, que argumenta que los orígenes del Shuai-Yao vienen del Xiaoti. Y en la tesis doctoral de Daniel Wen de 1987, el Shuai-Yao moderno, teoría, práctica y desarrollo, el cual también es fundador de la Asociación de Shuai-Yao en Estados Unidos, dice: Shuai-Yao es el estilo tradicional de lucha china. Es el sistema original de artes marciales chinas con 4000 años de antigüedad. También es considerado como madre del boxeo chino. Quedó registrado en los tiempos de Huang Ti, el legendario emperador amarillo. El Shuai-Yao era conocido como Xiao Ti. Fue el más poderoso estilo de combate que poseía el emperador amarillo por encima de su rival, Qin Yu y sus 71 hermanos. En esa época, el Xiao Ti usaban casco con cuernos donde los peleadores intentaban cuernearse. Durante la dinastía Zhou, el Shuai-Yao también fue llamado Xiaoli. En el Qin Chu, historia de la dinastía Qin, Shuai-Yao también fue registrado como Xianpu, que literalmente significa atacarse uno contra el otro. Aquí el Dr. Wen sencillamente sigue repitiendo la misma historia Han céntrica. Ahora vamos a repasar con evidencia de dónde sí puede que venga el Shuai-Yao. Nos vamos a apoyar en estos libros y estudios. Es crucial entender la historia de la caída de la dinastía Qin y el inicio de la era republicana, ya que aquí se va a presentar el nuevo Shuai-Yao. Vamos a revisar el sentimiento anti-Qin, pero ¿quién eran los Qin? Los Qin fue la última dinastía que gobernó China. Comenzó en 1632 por Hasin Hyoro Nurhaci, que era el jefe de una tribu llamada Jurchen, que a su vez unió a otras tribus manchures. Los manchures y los Jurchens son tribus Tungusi, que habitaban el noreste chino pegado a Mongolia. El pueblo Jurchen perteneció a la dinastía Jin, después de derrotar la dinastía Song, que a su vez estos fueron conquistados por los mongoles. Los manchures conquistaron China bajo el liderazgo del hijo de Nurhaci, Hong Taiji, derrocando a la dinastía Ming y estableciendo la dinastía Qin. Los manchures no eran Han y eran considerados bárbaros extranjeros. Desde entonces hubo todo el tiempo resentimiento por parte de los Han al estar gobernado por una minoría bárbara, y eso se acrecentó en el último periodo de la dinastía Qin. Hubo una serie de desastres naturales, fracasos políticos y varias guerras perdidas contra potencias extranjeras, acrecentando aún más el sentimiento anti-Qin. Perdieron las dos guerras del opio contra los ingleses, afectando a la economía y a los comunes. Además, las guerras civiles como la rebelión de Taiping y otras que debilitaban más el control manchú. En ese tiempo, sociedades secretas se popularizaron. Ejemplo, la Tian Ti
Hui, la sociedad del cielo y la tierra. La idea general era destruir a los Qin y restaurar la dinastía Ming. Estas ideas calaron en los sistemas de artes marciales chinos, como el Hung Ga, Wing Chun y el Chor Li Fa. Es interesante cómo toman formas los mitos en estas artes marciales por el sentimiento anti-Qin, que a diferencia de la creencia popular, estos mitos se crean en el último periodo de la dinastía Qin, ya que por el hecho de practicar estas artes marciales era un acto de rebelión. El saludo del puño y la palma demuestra la solidaridad, pues vemos cómo los caracteres forman la palabra Ming. Los Qin perdieron la primera guerra sino-japonesa, ya que con la restauración Meiji de Japón tenía unas fuerzas armadas modernizadas, lo que se vio evidenciada de nuevo la debilidad de la dinastía, con drogas, plagas y todo tipo de desastres naturales. La población china estaba agotada. Con la rebelión de los Boxer, los Qin formaron una alianza con los occidentales, con el subsecuente reparto de privilegios para las demás potencias, lo que seguía debilitando el poder Qin y el resentimiento de la población, que vieron a los manchúes como unos corruptos, ineptos e incapaces. Estos eventos impulsó la revolución del Xinhai de 1911, lo que depuso la dinastía y da el comienzo a la era republicana. Hubo masacres en Wuhan y en Xi'an. La revolución fue muy sangrienta de acuerdo a recientes estudios. Se hablan de una gran cantidad de manchúes aniquilados, pues en este tiempo los manchúes fueron víctimas de una virulenta retórica racista y fueron masacrados por ideas revolucionarias a lo largo de la década. Un ejemplo fue a principios de noviembre de 1911. El gobierno militar de Shanghái anunció que, dada por la pesada responsabilidad y la restauración de los Hans, solo se podía establecer quitándose de encima a los manchúes. Dada la propaganda anti-manchú, muchos de estos manchúes se cambiaron por nombre Han para desvincularse de su pasado. Con la revolución, todo lo que tuviera que ver con manchúes fueron eliminados, tanto de tradiciones, vestimenta y cultura. Esto es importante para seguir investigando el Shuai-Yao. Otro aspecto importante es la aparición de la cultura física y del deporte a finales de la dinastía Qin y a principios de la era republicana. Tal como había pasado en Japón, la influencia europea estaba chocando con las instituciones chinas. Llegaron las ideas del nacionalismo y del Estado-nación. Las ideas de la educación física occidentales llegaron por parte de monjes que instauraron escuelas como la YMCA, lo cual derivó en una educación física nacional inspirado en los ejercicios de calistenia de los alemanes y los suecos y de sus tropas, también por las ideas olímpicas que tenían sus raíces en Europa, pues se tenía en mente el concepto de que tener un buen físico era un punto fuerte de un imperio tal como eran los europeos, americanos y los japoneses, ya que el deporte incentivaba la resolución de pruebas de fuerza y el trabajo en equipo. Uno de los que influenciaron la cultura física en China fueron los japoneses. Ahí tenemos el ejemplo de Jigoro Kano. Como he mencionado en videos anteriores, la prioridad de la república era crear una nación fuerte, unida, y eso requería que todas las etnias de China debían forjarse bajo una sola idea de nación. Para que esto resultara en un éxito, todos debían de crear una identidad china. Y claro, como había dicho antes, todo esto se creó bajo una influencia fuertemente Han, ya que era la mayoría y estaban en el poder. Era importante para la república desarrollar un programa de entrenamiento corporal para realizar la idea de la república moderna por encima de las dinastías, de acuerdo a las ideas políticas del momento. Y fue por esta época donde tuvo lugar el inicio de la narrativa del Shuai-Yao, para que fuera aceptada por las nuevas corrientes nacionalistas que estaban surgiendo. En la época republicana, China hizo un esfuerzo para hacer una educación física e historia unificada, a pesar de, como he dicho antes, que China tiene una amplia variedad étnica. Según el libro Marrow of the Nation, aquellos que buscaron el Tiyu en el pasado de China buscaban una nueva comprensión de los logros y las maravillas de la antigua China, que pudieran combinarse con los atractivos modernos al progreso y la afinidad internacional. En el ensayo de Chu Yibing de 1909, La historia de la cultura física, la primera pieza de la historia del Tiyu escrita en China, presentó que el deporte, como otra innovación más, debía atribuirse a la gran raza china. Estas investigaciones incorporaron formas imperiales premodernas en la cultura física en una historia progresiva lineal que condujo a la cultura física moderna de la década republicana de 1910. Los investigadores de la época lo llevaron más lejos y relacionaron prácticas del pasado con las modernas que nada tenían que ver, como el Ku Hu, juego con el balón,
con el fútbol moderno. Desde una posición crítica es fácil ver los significados cosmológicos del juego de kickball. Kuju era un mundo aparte de los valores deportivos del fútbol moderno, y que los significados virtuales de la danza de la dinastía Zhou estaban muy desfasados de las rutinas calisténicas modernas diseñadas científicamente. Con este ferviente nacionalismo, estaba claro que las raíces mongolas y manchúes del Shuai-Yao debían ser eliminadas y darle un origen chino. En 1919 surgieron nuevas protestas, llamada el Movimiento del 4 de Mayo, que empezó como protestas antijaponesas, antigobierno, y rápidamente evolucionó en una condena total a las viejas costumbres, ya que éstas habían maldecido a la nueva república. Esto condenó a antiguas artes marciales, se consideraban cosas del pasado imperial. Esto afectó de cómo estas artes marciales fueron presentadas a la nueva nación china. Los nuevos promotores de estas artes marciales y sobre todo del Shuai-Yao construyeron una historia y una narrativa que fuera del agrado de los agresivos revolucionarios de esta era anti-manchú. Es en estas fechas donde se da el supuesto origen de la historia del Shuai-Yao que se sostiene hasta el día de hoy. Y es que el término Shuai-Yao nunca se usó en la era imperial. El término Shuai-Yao es un término estrictamente moderno. Quien lo definió en la década de 1900 fue una persona llamada Ma Liang. Nótese que el carácter Yao utilizado antes no es el mismo de ahora. El primero es el término Yao, cuerno, del Yao Ti, lucha con cuerno. Ma Liang fue una prominente persona que ayudó a desarrollar el Shuai-Yao moderno y las artes marciales chinas en general. Él es el responsable que el Shuai-Yao se reconociera en esa época y estuviera presente hasta el día de hoy. Por ahora vamos a dejarlo aquí para que la historia no se haga tan pesada. En el próximo video vamos a ver un poco más sobre la historia de Ma Liang y cómo este desarrolló y popularizó el Shuai-Yao. Un saludo y nos vemos en la próxima. Os